Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Volvemos a lo que abordábamos al principio. Durante este viernes se conoció la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar el fin de la emergencia internacional por el COVID-19. En paralelo, en Chile preocupa la alta circulación de virus respiratorios. Queremos abordar estos temas junto a Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula Daza, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Marcos. Gusto conversar con usted. Igualmente. Primero, quisiera conocer su visión respecto a qué implica en la práctica este fin de la emergencia mundial por el COVID-19 decretada esta jornada por el doctor Tedros Adhanom, ahí director de la OMS. Bueno, lo primero, lo que ha denominado hoy día el fin de la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, no significa que el virus ha dejado de existir. Yo creo que eso es lo primero que hay que poner énfasis. Acá la Organización Mundial de la Salud ha decretado emergencia sanitaria internacional cuando todos los países tienen que estar alerta y poner en situación de emergencia todas sus estrategias de salud para hacer frente a una situación como la que vivimos. Y probablemente aquí se hace una serie de análisis por qué sucede, por qué la Organización Mundial de la Salud decreta esto. Primero porque desde el punto de vista epidemiológico ha venido una disminución en el número principalmente de casos graves y también de fallecidos. Si uno pone en el contexto, en el año 2021, en los meses más difíciles, teníamos aproximadamente 100.000 fallecimientos semanales. Hoy día la Organización Mundial de la Salud, por los datos que publican, no superan los 3.500 personas que fallecen semanalmente. O sea, hay evidencia científica, evidencia epidemiológica que demuestra que la pandemia ya está más controlada a nivel mundial. Y lo segundo que evalúa la Organización Mundial de la Salud también es que los países han implementado y están implementando las distintas estrategias como la vacunación, como los tratamientos y las medidas principalmente de seguimiento y de vigilancia que son tan relevantes. Entonces, eso ha hecho que la Organización Mundial de la Salud cambie su foco de emergencia a una situación ya que llamamos de sostenibilidad. Es decir, que los países empiecen a implementar localmente sus estrategias de sostenibilidad de la contención de un virus infeccioso, así como lo hace con la influenza y otros virus. Cada país ahora va a determinar en función de sus estrategias, en función de sus recursos, cuáles son aquellas estrategias que puede implementar. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos una vigilancia que llamamos centinela del virus influenza, que significa que estamos todo el tiempo vigilando en ciertos centros de atención primaria y hospitalización cómo va la influenza. Probablemente nuestro país va a ir avanzando a ese lugar. Igual todavía tenemos bastante inequidad. Hay países que la cobertura de vacunación en el mundo sigue siendo bastante baja y por eso el doctor Tedros ha sido muy enfático en decir que sí, esto es una muy buena noticia, sin embargo tenemos que estar muy alerta frente a la posibilidad de que puedan aparecer nuevas variantes en relación a este virus u otros virus y estar apoyando a aquellos países donde las estrategias sanitarias son más débiles. Ahora, en este contexto en que se anuncia el fin de esta emergencia global por la pandemia del COVID-19, pero también se remarca por otra parte, en paralelo y con la misma fuerza probablemente, que esta no es una emergencia o no es más bien un virus que se acaba por completo, sino que sigue vigente, sigue circulando alrededor del mundo, con menos gravedad, menos mortalidad también, síntomas que probablemente también se hayan ido haciendo cada vez más leves. Sin embargo, se mantiene la importancia o la idea de que la pandemia probablemente no esté completamente superada, este virus va a seguir circulando y en ese mismo contexto quisiera saber su visión respecto a cómo mantener de todas formas la comunicación de riesgo o cómo debería ir también evolucionando, quizás cómo se trata al virus del COVID-19 en materia, por ejemplo, de políticas públicas. Bueno, lo primero, lo que dice usted, Marco, es tremendamente relevante. Yo creo que acá estos mensajes tienen que ir acompañados del segundo mensaje, que es, ojo, nos parece muy bien que se elimine, ¿cierto?, esta situación de emergencia a nivel mundial, pero tenemos que estar hoy día más que nunca frente a esta situación más alerta desde el punto de vista de la vigilancia. Por lo tanto, la comunicación de riesgo es fundamental. En Chile, una de las estrategias más
en Chile y en el mundo, una de las estrategias más exitosas ha sido la vacunación. Gracias a la vacunación estamos como estamos hoy día, gracias a la vacunación hemos podido tener las libertades y gracias a la vacunación Chile probablemente disminuyó el número de personas graves y de acuerdo al Lancet mostró que se habían evitado alrededor de 146.000 fallecimientos. Por lo tanto, la vacuna es una estrategia que tenemos que seguir fortaleciendo. Y aquí la comunicación de riesgo es elemental por parte del Estado, del Gobierno, del Ministerio de Salud, por parte de los que estamos en el mundo académico, del sector privado y de los medios de comunicación. Hoy día estamos lejos de alcanzar esa cobertura de vacunación que nos hubiera gustado para este invierno en relación a la bivalente. No tenemos más de un 36% de personas que tienen que colocarse la vacuna bivalente vacunados. La idea es llegar ojalá a ese 80% porque de esa manera nos mantiene protegidos y nos mantiene con esta situación que es muy positiva. Hoy día es importante, Marco, decir que el virus sigue circulando. Hoy día el virus, todos los días probablemente seguimos teniendo personas graves en las UCI y seguimos teniendo fallecimientos. Por lo tanto, la vacuna es la estrategia más elemental. Y el otro elemento que no se nos puede olvidar, que todavía estamos lejos de saber cuántas personas van a ser o son, es el COVID prolongado. Hoy día hay una complicación de algunos enfermos que tienen este COVID prolongado. Se habla de una población de un 6%, un 7%, y el COVID prolongado es una situación tremendamente compleja, produce síntomas neurológicos, síntomas psiquiátricos, cansancio, ausencias de laborales, y eso, si la verdad nos relajamos con el tema de la vacunación y con los cuidados, puede tener un impacto mayor en la salud pública de las personas. Por lo tanto, es muy importante lo que usted está hablando, decir, efectivamente, estamos bien, estamos mejor, ya no es una emergencia, pero seguimos conviviendo con este virus, que frente sobre todo a personas que tienen algún factor de riesgo, puede ser una enfermedad grave y ahí la vacunación es importante. Probablemente vamos a tener que hacer esas campañas focalizadas, esas campañas que se hacen de la influenza en el invierno, vacunarnos una vez al año y esto no puede parar. Aquí la prevención es el factor más importante para poder mantener y evitar, ¿cierto?, lo que hemos vivido en otros momentos. Yo creo que lo más importante de esto es que no se nos puede olvidar todo lo que hemos aprendido y lo difícil que ha sido para todos los chilenos esta pandemia. El doctor Tedros lo dijo y ha sido muy enfático en eso. Sí, ahora la quiero llevar a otro tema que quizás es un poco más local, de preocupación un poco más contingente quizás, que es la circulación de virus respiratorios a nivel nacional, en jardines infantiles, sobre todo establecimientos educacionales de todo tipo, pero principalmente donde se concentran niños. Hay una altísima circulación de virus respiratorios. Es bien preocupante la situación porque aparentemente como que se adelanta un poco el periodo como pic de circulación de virus respiratorios y comienza a afectar ya a los niños. El año pasado o antepasado más bien teníamos la preocupación altísima por el COVID-19 y su circulación, pero ahora vuelven también los virus estacionales a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia y aparentemente con mayor fuerza, ¿no? Así es, lo que estamos viendo es que primero que nada se ha adelantado sobre todo la circulación del virus influenza. Cuando uno mira las curvas de los años anteriores, previo a la pandemia y el año pasado, que ya teníamos todas las libertades, este año la influenza apareció unas 3-4 semanas anteriormente. Y por eso, frente a eso, tenemos que preocuparnos. Y lo segundo, efectivamente, hemos visto en la última semana un aumento muy significativo, prácticamente se ha duplicado la circulación del virus respiratorio sincicial. Frente a la influenza, hoy día tenemos una vacuna y yo creo que eso es positivo y hoy día hay una vacuna que es gratuita para toda una población de riesgo. Voy a aprovechar de decir quiénes se pueden vacunar: los niños de 6 meses hasta los 9 años y todas las personas mayores de 65 y todos los enfermos crónicos menores de 65. Por lo tanto, hay una gran población que tiene acceso a esa vacuna gratuitamente y efectivamente es un virus que puede producir enfermedad grave y puede producir malestar muy importante.
Frente al virus respiratorio sincicial no tenemos vacuna aún. Ya ha salido en algunas revistas científicas, en algunos medios, que sabemos que probablemente pronto vamos a poder contar con una vacuna contra el virus respiratorio sincicial y eso es muy positivo. O sea, ojalá que el próximo invierno podamos contar con esa vacuna en nuestro país. Sin embargo, yo creo que acá tenemos que estar muy alerta y ahí hay medidas preventivas que son importantes. Las mismas medidas que ocupamos contra el COVID nos sirven para estos virus respiratorios, que significa ventilar los lugares donde nos encontramos, evitar los lugares donde hay mucha conglomeración. Si yo estoy con síntomas respiratorios, tengo tos, tengo fiebre, me siento mal, lo primero que tengo que tratar, si no tengo que salir, cuidarme, pero usar mascarilla. La mascarilla es un factor que ayuda a disminuir también estos contagios. Y por lo tanto, hoy día estamos frente a un aumento ya más significativo de estos virus de invierno. Estamos recién partiendo el invierno, nos quedan varios meses y yo hago la recomendación que las personas se vacunen contra la influenza, principalmente las personas mayores, que a ellos nos afecta fuertemente. Cuando vemos quiénes se están contagiando de influenza, vemos que aún son los niños y las personas más jóvenes. Los niños, probablemente la influenza no es un virus que les dé gravemente, pero ellos son vectores y por lo tanto ellos pueden contagiar a otras personas. Entonces, todos aquellos que tienen la posibilidad de vacunarse, que tienen acceso a la vacuna, démonos un tiempo hoy día y vacunemos. Hemos aprendido que es eficiente, que es efectiva y que el invierno puede ser mucho más duro en los meses que nos quedan. Ahora con los niños, con los más pequeños, los que están probablemente más expuestos debido a que comparten en las salas de clases, en las salas de los jardines infantiles, en las salas cunas también, mucho entre ellos, y que usted lo mencionaba también, son vectores. ¿Cuáles son las señales de alerta a las que tenemos que estar atentos como padres? ¿En qué casos, por ejemplo, debemos acudir a un servicio de urgencia? Porque se habló mucho también, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que no hay que ir por todos los servicios de urgencia para no colapsarlos. ¿A qué señales debemos estar alertas nosotros, especialmente con los más pequeños? Bueno, yo creo que ahí es muy importante entender de qué niño estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de un lactante menor, ¿cierto? Un niño menor de 6 meses, que está con fiebre, que está con tos, que está respirando rapidito, con dificultad respiratoria o se le ven las costillas, ese niño tiene que acudir a un servicio de urgencia. Si estamos hablando de un niño mayor, que no tiene dificultad respiratoria, que está con tos, con fiebre, podemos esperar unas 48, incluso hasta 72 horas, porque puede ser una gripe. Efectivamente, frente a los resfríos, que nosotros llamamos resfrío, ¿no es cierto?, congestión nasal, malestar en el cuerpo, un poco de dolor de cabeza, eso nos tenemos que guardar, nos tenemos que cuidar, tomar bastante líquido, algún antipirético, paracetamol u otro en caso de dolor de cabeza o fiebre, y esas personas no tienen por qué estar yendo a un servicio de urgencia para atenderse y por lo tanto esas personas tienen que cuidarse porque probablemente estos cuadros virales duran entre 3 a 5 días. Si estamos con dificultad respiratoria o tenemos un antecedente de una patología importante, una persona que tenga una enfermedad bronquial obstructiva crónica, una persona que es asmática, una persona que tenga una enfermedad inmunodeprimida, obviamente frente a un cuadro febril, a un cuadro de dificultad respiratoria, tiene que acudir a un servicio de urgencia. Pero por eso es tan importante que ojalá no vayamos inmediatamente, esperemos, nos cuidemos bastante líquido, pero frente a una dificultad respiratoria, es decir, que nos cueste respirar, sí tenemos que ir porque ahí podemos estar en mayor riesgo de estar con un problema respiratorio importante. Ahora, doctora, antes de que se nos vaya el tiempo, tengo 2 preguntas para usted. Primero, ¿a qué podemos atribuir que se haya adelantado este periodo de circulación mayoritaria de virus respiratorios? Y segundo, ¿qué podemos esperar también de los próximos meses? Porque aún no comienza el invierno y ya vemos que la circulación de virus respiratorios es bastante alta respecto a años anteriores. Bueno, la verdad que es difícil atribuir una causa única. La verdad que la pandemia nos dejó bastante alterado lo que acostumbramos a ver en circulación viral. Hoy día vemos que hay virus que se adelantan, otros que se atrasan. Entonces, el motivo de esto es muy difícil entenderlo. Probablemente también aquí en el hemisferio norte también tuvo un adelanto de algunos virus de circulación y eso puede incidir en lo que pasó acá en Chile. Lo que esperamos para el próximo invierno, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 2 picos de influenza. Tuvimos un pic influenza en los meses de junio, julio, que fue menor, fue un pic, pero fue menor, pero después tuvimos un pic muy importante en los meses ya de agosto, casi llegando a septiembre.
Y eso la verdad que no nos esperábamos. Normalmente en los años anteriores teníamos un pic de influenza, después venía el virus respiratorio sincicial y después pasaba. Hoy día, frente a la situación que hemos visto, probablemente el cambio climático, la pandemia que dejó una inmunidad y también una circulación viral distinta, es difícil poder predecir lo que nos va a pasar. Lo que sí es importante que, como no podemos predecir qué va a venir para adelante, sí tenemos que conocer cuáles son aquellas medidas que tenemos certeza que nos ayudan. Y eso quiero ser muy enfática. Es importante ventilar los lugares. Yo sé que nos cuesta ventilar porque hace frío, como hace frío, cerramos todos y nos quedamos todos encerrados. Casi es mejor abrigarse bien y tener lugares ventilados. Si yo voy a estar con más personas, ojalá estar al aire libre, con cierta distancia. Eso de verdad ayuda a disminuir la posibilidad de contagio. Si tengo síntomas, estoy con fiebre, todo, quedarme en la casa si puedo, un día, 2 días, para disminuir la posibilidad de contagiar. Y el otro elemento que no se nos puede olvidar es vacunarnos. La vacuna sirve para disminuir la enfermedad grave, pero también disminuye la circulación de ese virus. Por lo tanto, frente a la influenza nos podemos vacunar, frente al COVID nos podemos vacunar, vacunémonos con la que tenemos hoy día vacuna, frente a los otros virus no tenemos vacuna, por lo tanto, lo único que podemos hacer es prevenir, cuidarnos, usar mascarillas si voy a estar en un lugar con mucha gente. Claro, nunca está de más este llamado a cuidarse, a mantener las precauciones, las medidas de protección personal en caso de presentar síntomas, quizás ahí conservar algunas de las precauciones que conocimos y a las que nos acostumbramos durante la pandemia del COVID-19. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y también ex subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. Igualmente.